Antes de ponerte al volante, revisa tu visión. ¿Ves lo suficiente como para conducir? Espera, no me respondas aún. Vamos a reformular un poco la pregunta. ¿Ves lo suficiente para conducir sin poner en riesgo tu vida ni la del resto de personas de la carretera? Seguro que tu primer impulso es contestar que sí, pero varios millones de personas no ven lo suficiente para conducir sin riesgos. ¿Quieres saber qué debes tener en cuenta para contestar a mi pregunta con total seguridad? ¡Empezamos! Primero vamos con algunas cifras. Según datos de la DGT, en 2021 en España fallecieron 1.004 personas en accidentes de tráfico y otras 3.728 resultaron heridas de gravedad. De estas últimas, otras tantas fallecieron finalmente por problemas derivados del accidente. Si lo piensas fríamente, 1.000 personas en comparación con la población total que hay en España, que son unos 47,5 millones de personas, pues no parece mucho, ¿no? Y es cierto, pero es que la mayoría fueron muertes que se podían haber evitado. Aproximadamente el 20% de estos accidentes sucedieron en los meses de verano. Y esto es lógico porque en los meses de julio y agosto es cuando se concentran la mayor cantidad de desplazamientos del año en las salidas y retornos de las vacaciones de verano. Y si vamos un poquito más allá, un 25% más o menos de todos los siniestros ocurren por la tarde o por la noche. ¿Se te ocurre a qué puede deberse? Exacto, es cuando suelen darse más problemas de visibilidad. Y esto nos lleva a algo tan evidente como que también se pasa por alto. Cuando conducimos, la mayor cantidad de información la recibimos a través del mismo sentido, la visión. Sin embargo, descuidamos revisar nuestra visión antes de ponernos al volante. Y antes de hablaros de qué capacidades visuales necesitamos tener en plena forma antes de poder conducir, vamos con más datos. La Asociación Visión y Vida, de la cual ya he hecho un vídeo recientemente sobre la visión de nuestros jóvenes, que puedes ver aquí mismo si quieres, indica que el 24,4% de los conductores presenta alguna deficiencia visual. Vamos, que 1 de cada 4 tiene algún problema en la visión que debería ser corregido. Es decir, unos 6 millones de personas que cogen el coche u otro vehículo todos los días tienen problemas de visión. Si no te encuentras en este grupo, ¿quieres compartir la carretera con ellos con el riesgo que ello implica? En estos problemas visuales, como imaginarás, tenemos mucha variedad. Hay problemas de todo tipo, desde la famosa y típica miopía a otros menos comunes como puede ser el daltonismo, pasando por estrabismos, presbicia, visión doble, afaquias, glaucoma, degeneración macular. La lista es extensísima. Por cierto, si eres de Valladolid, en Vita Óptica podemos revisar tu visión y certificar si cumples con la visión mínima que se necesita para poder obtener el carnet de conducir o poder renovarlo sin problemas. Si necesitas alguna ayuda visual, también podemos aconsejarte qué es lo mejor en tu caso concreto. Todo esto sin ningún tipo de compromiso. Y desde que empezó la pandemia trabajamos con cita previa, porque se trabaja mejor y porque así estarás más seguro, porque no compartirás el espacio con nadie más. Te esperamos en la nueva tienda de Vita Óptica en la calle Huelgas 12, en Valladolid. Volvamos al tema del vídeo. ¿Crees que todas las personas de las que hablaba antes, que tienen tantos problemas visuales, revisan su visión antes de ponerse al volante? Y no me refiero a que tengan que ir cada día antes de coger el coche a ver si les ha cambiado mínimamente la visión. Pero ¿en realidad crees que toda esta gente hacen sus revisiones cuando deben para evitar posibles problemas? Lamentablemente, y lo sé por experiencia, no es una medida habitual antes de salir de viaje, pero la gente con trastornos visuales debería hacer una revisión antes de coger el coche en momentos clave como son las vacaciones, por ejemplo. Mira, la gente que tiene una mala visión se acostumbra a ver mal y cree que siempre ve igual, y esto no es para nada así. A veces se pierde visión y uno no se da cuenta porque no se ha perdido una gran cantidad de visión, sino que se pierde la cantidad justa como para poner en riesgo nuestras vidas y las de los demás. Vamos a ver algunos puntos clave que justifican esta afirmación que os acabo de lanzar. Lo primero de todo será tener en cuenta qué capacidades visuales intervienen en la conducción. Verás que algunas son evidentes, pero quizás otras no tanto. Vamos a ello. Primero, la agudeza visual. Tanto de lejos como a media distancia, resulta fundamental. Este concepto no es más que la capacidad de distinguir con nitidez todos los elementos que tenemos en el campo de visión. Resulta evidente que una persona al volante debe ser capaz de distinguir todo lo que ocurre a su alrededor de forma nítida, ¿no? Es la forma de advertir los peligros a tiempo y así poder anticiparnos a cualquier contratiempo. Otro punto clave es el campo visual. No solo necesitamos ver con nitidez, sino también ser capaces de ver lo que ocurre de forma central y periférica. Sobra decir que necesitamos un buen campo visual binocular para poder conducir, ya que si solo tenemos un ojo válido, por ejemplo, le restamos unos 35 grados a nuestro campo visual total, y esto a la hora de ponernos al volante es mucho. Las personas que solo ven por un ojo, por ejemplo, deben estar constantemente moviendo la cabeza para suplir esa carencia de campo visual y poder barrer todo el campo que puede ver una persona que ve por ambos ojos. Este gesto, durante mucho tiempo, lleva a un cansancio que en la carretera puede llegar a ser mortal. ¿Crees que tu visión reacciona correctamente a las luces fuertes y brillantes? Es decir, al deslumbramiento que puedes sufrir en la carretera. El deslumbramiento dificulta la visión, por lo que es importante que la recuperación de nuestra visión tras el deslumbramiento sea muy rápida. Si no lo es, podemos poner en riesgo nuestra vida y la de los demás.
Y el deslumbramiento puede ocurrir por el día, algo que evitaríamos con unas buenas gafas de sol polarizadas como estas que tengo por aquí detrás, o por la noche encontrándonos con coches de frente que llevan mal regulados los faros, o en condiciones de niebla o lluvia donde los deslumbramientos son muy molestos. Para estos casos también hay solución. Pásate por la óptica y pregúntanos. Y otra capacidad clave, la sensibilidad al contraste, que ya te imaginas más o menos de qué va, ¿no? Ya te hablé sobre el tema aquí, pero resumiendo, consiste en ser capaces de distinguir los objetos del fondo sobre el que se encuentran. Esto puede parecer sencillo, pero puede dificultarse cuando los objetos y el fondo son de un color similar, por ejemplo, un coche negro por la noche. Y claro que en condiciones normales un coche negro va a venir de frente o irá delante tuyo con las luces encendidas y las verás porque ves las luces, pero ¿y si te digo que puedes ir por una carretera convencional y el coche puede salir de una carretera perpendicular a la tuya? En ese caso las luces no te dan de frente y son más difíciles de ver. Disponer de una buena sensibilidad al contraste nos permitirá reaccionar de forma eficiente a cualquier peligro de la carretera. Y muy relacionada con esta capacidad tenemos otra, la percepción de los colores. ¿Cuántos códigos de colores y elementos de colores concretos se te ocurre que juegan un papel clave en la carretera? Seguro que has pensado en semáforos, señales verticales, horizontales, luces de señalización. ¿Qué ocurre si no distingues de forma clara los colores? La reacción a todos estos estímulos resultará más lenta y ya te imaginas cómo puede acabar eso. Percibir los colores de forma correcta es una capacidad visual básica, sobre todo a la hora de conducir. Y vamos con la última, la estereopsis. Y vale, quizá por este nombre no sepas de qué te estoy hablando, pero es bastante más sencillo. Se trata de la capacidad de ver en 3 dimensiones, es decir, saber medir cuál es la distancia existente entre dos objetos, en movimiento o estáticos. Vamos a ver un caso práctico. Imagina que necesitas adelantar a otro coche, que no es mucho imaginar. Necesitarás tener claro a qué distancia está el coche al que vas a adelantar y el resto de vehículos o personas que pueda haber cerca. Esta capacidad debe estar intacta para que el adelantamiento se produzca sin problemas. Y esta habilidad solo estará al 100% si tus dos ojos están bien graduados y consiguen una agudeza visual parecida cada uno por separado. Por eso la gente que solo ve por un ojo no tiene visión en 3 dimensiones. Todas estas capacidades visuales deben estar intactas a la hora de conducir cualquier vehículo para asegurarnos que podremos afrontar cualquier dificultad de la carretera. La deficiencia de una o varias de ellas puede comportar accidentes. Accidentes de tráfico que muchas veces son mortales y que muchas veces son evitables. Así que merece la pena revisar nuestra visión antes de conducir o de emprender viajes largos. ¿Y cómo hacerlo? Pues muy sencillo, con una serie de pruebas específicamente orientadas a la conducción que puede realizarte cualquier óptico-optometrista. Si dispones de carné de conducir, para conseguirlo tuviste que realizar algunas pruebas de visión. De forma complementaria a estas pruebas, puedes solicitar siempre que lo necesites una revisión específica. Esta consiste en revisar las capacidades que te comentaba hace un momento y que están directamente relacionadas con la capacidad visual necesaria para conducir sin riesgos. La prueba es muy sencilla, apenas dura unos 10 minutos y te garantiza seguridad al volante. Como te digo, puedes venir a vernos a Vita Óptica en Valladolid, en la calle Huelgas 12, y comprobar el estado de tu visión antes de ponerte al volante. La próxima semana os traeré un vídeo hecho con cariño para saber cómo son los cuidados después de una operación de glaucoma, enfermedad que afecta al 3% de la población y es, junto con la diabetes, la principal causa de ceguera evitable. ¿Qué te ha parecido el vídeo de hoy? ¿Conocías la importancia de revisar tu visión antes de conducir? Recuerda que tu salud y la del resto de conductores están en juego. Espero que te haya gustado el contenido. Puedes contarme qué te ha parecido en los comentarios. Si te ha gustado y has aprendido con este vídeo, que para eso lo hago, dale like y compártelo en tus redes sociales para que llegue a más gente y puedan beneficiarse también de esta información. Un fuerte abrazo a todos y hasta la vista. Mira, quítamelo. Si quieres saber la ciudad europea a la que me han invitado a ir, gracias al canal de YouTube, te invito a que